Buenos días, distinguidos y apreciados compañeros. Tengan todos y cada uno de ustedes la mejor de las mañanas. Vamos a trabajar en marco a nuestro curso de Derecho Procesal Penal 2 y el marco de nuestro curso va a derivar efectivamente a como se los había anunciado con anterioridad, que efectivamente va a surgir de los actos conclusivos y la audiencia de etapa intermedia. Para el respectivo efecto, previo a iniciar con nuestra respectiva clase, vamos a solicitarles puedan confirmarme si existe algún problema de comunicación, si logran ustedes, en este caso, tener la información correspondiente y principalmente, pues, a partir de ello vamos a iniciar con nuestra respectiva sesión. Por lo tanto, les solicito puedan confirmarme si efectivamente se escucha la respectiva clase y con ello, entonces, proceder a identificar qué corresponde en marco a este curso. Y efectivamente, en este caso, poder enlazar la información y vamos a ver si efectivamente me están confirmando los compañeros que se escucha bien. Entonces vamos a proceder ahora mismo a con nuestra respectiva clase. Bueno, en primer lugar, pues vamos a identificar cuáles son nuestros objetivos en clases. Nuestro objetivo es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala en su formación profesional conozca de los actos conclusivos y la forma en que se diligencia la audiencia de etapa intermedia en el proceso penal guatemalteco. Para el efecto, vamos a proceder entonces ir ahora mismo a nuestro Código Procesal Penal y recordemos que efectivamente en marco a nuestro curso, en la semana anterior particularmente, identificábamos las conclusiones del proceso penal, es decir, cómo se puede concluir en marco al proceso penal guatemalteco. Y de esa cuenta, poder en este caso identificar lo que para bien tiene la conclusión de actos procesales, y de ello vamos a identificar que el primer punto es la presentación de actos conclusivos y de ello vamos a iniciar la presente clase. Para el efecto, el artículo 324 del Código Procesal Penal establece la forma en que debe de concluirse, en este caso, lo relacionado efectivamente a la petición de apertura y acusación en marco al proceso penal guatemalteco. Y en esta cuenta, ojo con lo que les voy a identificar. El artículo 324 del Código Procesal Penal establece que se le otorga al fiscal la facultad de concluir la fase preparatoria con la presentación de la acusación, cuando se estime que la investigación proporciona fundamento para someter a juicio al acusado. En este caso, a bien podemos identificar y recordar que el proceso penal es eminentemente oral, y de esa cuenta de que el proceso sea oral, podemos distinguir y podemos establecer en particular que no puede haber diligencias, en este caso, en forma escrita. Sin embargo, en el proceso penal debemos de entender que van a haber dos elementos esenciales y que forzosa y voluntariamente van a constar por escrito, y ello es el escrito de acusación y la respectiva sentencia. ¿Por qué? Del escrito de acusación vamos a entender que es la razón del juicio, es la razón a través del cual se va a llevar a cabo el respectivo proceso penal, y es de donde van a surgir entonces los actos que particularmente van a o han de probarse en el debate oral y público.
Por eso identificamos que en el escrito de acusación se resumen los actos practicados durante la fase preparatoria y se somete al juzgador para su calificación jurídica mediante la evaluación de criterios formales y sustantivos de legalidad. La presentación de la acusación puede considerarse como desencadenante del principal acto jurisdiccional del proceso penal, ya que será objeto de un examen judicial conducente a determinar su admisibilidad y el objeto del juicio. Ahí entonces vamos a comprender entonces que la acusación, y esto es importante tomarlo en consideración. La acusación en particular, si hemos identificado que es de los elementos que deben de constar por escrito, quiere decir entonces que efectivamente el artículo 332 bis del Código Procesal Penal nos va a identificar estos requisitos torales a través de los cuales es necesaria la presentación de un acto conclusivo. De esa respectiva cuenta podemos identificar que el artículo 332 bis nos establece a bien, en este caso, los requisitos que deben de mediar para que efectivamente la acusación se tenga por bien documentada y en este caso, más que bien documentada, podemos identificar que efectivamente el artículo 332 bis del Código Procesal Penal nos regula un marco bien interesante y ese marco de regulación a que identificamos establece en su numeral 1 los requisitos de la solicitud de apertura y de ahí vamos a identificar los datos que sirven para identificar o individualizar al imputado. Esto porque es importante. Si recordamos con objetividad, podemos determinar y podemos establecer en particular que los datos del imputado son importantes, porque recordemos que es en contra de la persona, en contra de quien se está iniciando el proceso penal, y por cuenta de ello, podemos establecer y determinar que efectivamente individualizado y bien identificado, no solo se trata de escribirlo, sino que también de documentarlo. Por eso en las acusaciones vamos a ver cómo efectivamente el Ministerio Público esa identificación la hace a través de certificación, solicitando una certificación del documento personal de identificación, certificación valga la redundancia, del certificado de nacimiento, y consecuencia de ello, pues vamos a individualizar en forma clara, precisa y circunstanciada a la persona, estableciendo de la mejor manera o de la forma más clara su identificación. Luego vienen las 3 plataformas a través de las cuales se debe de presentar la acusación. El punto 2 nos refiere y nos relata la plataforma fáctica, es decir, los hechos. Los hechos nos establecen que en el numeral 2 se debe de identificar la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Acá vamos a identificar, ya no solo vamos a establecer modo, tiempo y lugar, sino que ese modo, tiempo y lugar lo vamos a hacer de forma clara, precisa y circunstanciada. Es decir, el modo a través del cual se concurrieron los hechos o se deduce y se determina la participación efectiva. Y es que, si recuerdan ustedes, los verbos rectores del delito es aquí en donde en la respectiva acusación vamos a patentizar esos verbos rectores. ¿Y por qué les hago referencia a esto? Porque el verbo rector del delito es la acción de esa cuenta, esa patentización de la acción. Vamos a hacerla valer en esta relación clara, precisa y circunstanciada. Y consecuencia de ello, entonces con ello agotamos nuestra plataforma fáctica y eso pueden numerarlo ustedes o pueden denominarlo de esa manera en su respectivo código. Luego tenemos la plataforma probatoria.
que establece el numeral 3, los fundamentos resumidos de la imputación con la expresión de los medios de investigación utilizados y que determinan la probabilidad de que el imputado ha cometido el delito que se le acusa. Bueno, de esa cuenta, entonces estamos identificando que los medios o los fundamentos y medios de investigación forman parte de esa plataforma probatoria que en debate ha de deducirse y van a desfilar los distintos órganos de prueba que efectivamente van a deducir si efectivamente la persona es responsable o no de la comisión del acto atípico y antijurídico. Y finalmente tenemos en el numeral 4 la plataforma jurídica, y que establece que la calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes. El ente investigador, de conformidad con el artículo 333, cuando, recordemos, y esto es importante, recordemos que la acusación, en este caso, se va a presentar siempre en marco a lo que bien regula el auto de procesamiento, es decir, de conformidad con el artículo 320 del Código Procesal Penal. Y el auto de procesamiento, recordemos que solo podrá reformarse, en este caso, ¿verdad?, a través de una audiencia correspondiente, de conformidad con lo que bien regula el artículo 320 del Código Procesal Penal. Es decir, el auto de procesamiento no puede variar a la acusación. ¿Por qué? Porque efectivamente, digamos, si las circunstancias son agravantes o son distintas, podemos determinar pues que efectivamente se pueda instar una reforma al auto de procesamiento. Pero el ente investigador tiene una facultad. ¿Cuál es esa facultad? El artículo 333 le otorga la facultad, en este caso, de presentar en este caso, una acusación de forma alternativa. Y la acusación alternativa quiere decir que al derivarse y establecerse los hechos, se puede identificar que la persona ha cometido otro ilícito o que los mismos hechos encuadran en otra figura jurídica. Y ahí el ente investigador hace valer su derecho a la acusación alternativa, que efectivamente lo que va a alternar es definitivamente los hechos sustanciados de investigación, que obviamente va a ser alternativo porque va a ir la acusación principal, que es sobre la cual se ha instado el proceso, es decir, a través del auto de procesamiento, y alternativamente un delito distinto. Normalmente y en distintas sentencias de la Corte de Constitucionalidad vamos a identificar que la Corte no ha sentado jurisprudencia, pero sí ha establecido doctrina legal a través de la cual se puede identificar y determinar que la acusación alternativa normalmente se insta por delitos menores al delito principal, pero no es una regla general. Cuando, en este caso, el ente investigador establece otros elementos específicamente racionales y que puedan ser determinables. ¿En qué, amigos? Puedan ser determinables en el aspecto a través del cual la persona, ojo, el actuar en la investigación haya determinado o arroje la investigación que la persona ha cometido un ilícito distinto. En particular, podemos identificar que la persona los hechos se encuadran en otro tipo penal, entonces también puede ser por un delito, en este caso grave o distinto, o que la pena sea superior a la del delito principal. No hay limitación de esa naturaleza. Bueno, con ello entonces agotamos el marco de la acusación, que es la clausura provisional. Recordarán que la semana pasada identificábamos que se regulaba en el artículo 331, y en la clausura provisional el artículo 331 establece que si no correspondiere sobreseer y los elementos de prueba resultaren insuficientes para requerir la apertura a juicio, esto es importante, porque cuando en este caso el ente investigador, valga la redundancia, hace una investigación, en este caso identificamos pues que en este caso
los elementos de investigación o de convicción son insuficientes porque no ha dado tiempo, porque no se ha investigado, porque pudieron surgir distintas características que hagan pensar, ojo, no la falta de la comisión del ilícito, sino que la falta de sustentación de una acusación. Y al no poderse sustentar esa acusación, entonces se insta una clausura provisional. Y en este caso identificamos que la clausura provisional es el acto jurídico por el cual, después de realizarse la investigación durante el procedimiento preparatorio, el Ministerio Público considera que no existen elementos de investigación suficientes para pedir el sobreseimiento a favor del sindicado, ni para solicitar la apertura y formulación de la acusación. Es decir, se encuentra en este caso un espacio a través del cual ni se puede cerrar el proceso en favor del imputado a través del sobreseimiento, ni tampoco se puede presentar una acusación porque los elementos no son suficientes. Sin embargo, a criterio del ente investigador, se considera que en el futuro pueden encontrarse esos elementos suficientes para llevar a juicio al sindicado, y en este caso se declara la clausura provisional del procesado cuando los elementos de investigación resulten insuficientes para fundamentar su acusación. Cuando también puede haber clausura provisional, amigos, y pongámosle muchísima atención. Se recordarán ustedes de la audiencia de discrepancia. En este caso, la discrepancia en qué ha consistido. La discrepancia es un marco a través del cual yo como abogado defensor o en el ejercicio de la defensa puedo, en este caso, pongamos la atención, puedo instar o solicitar se hagan diligenciamientos de medios de investigación. Si el ente investigador no lo hace, yo insto mi audiencia de discrepancia. Si en la audiencia de discrepancia el juez ordena al Ministerio Público realizar las diligencias y no las hace, yo como defensor puedo motivar la clausura provisional. ¿Por qué? Para que se permita el ejercicio de la defensa. Y por eso se recuerdan cuando hablábamos de la audiencia de discrepancia y que les decía de que era importante y era vinculante, pues porque efectivamente de ella podíamos determinar y establecer, en este caso, el alcance en particular de, en este caso, de la misma, y una de ellas es clausura provisional. La clausura provisional, pongámosle atención, amigos, ¿cuáles son los efectos jurídicos de la cláusula provisional? En este caso, la característica principal de la clausura provisional y que motiva la misma es que efectivamente al decretarlo el órgano jurisdiccional van a cesar todos los medios de coerción, es decir, la persona va a quedar en libertad de medidas de coerción. ¿Aún así está en prisión preventiva, Lick? Sí, aún así está en prisión preventiva y se otorgue la clausura provisional, van a cesar todas las medidas de coerción en favor del imputado. De esta cuenta, entonces establecemos y determinamos pues que efectivamente sí tiene efectos jurídicos definitivamente, pero particularmente podemos establecer, determinar y en este caso llegar a la conclusión que de las mismas o de los mismos actos efectivamente el juez contralor no solo va a clausurar porque dice, bueno, se clausura y se termina. No, el juez contralor al otorgar un auto de clausura provisional va a establecer una nueva fecha para que el Ministerio Público presente su acto conclusivo, porque la clausura provisional no es que se cierre irrevocablemente el proceso, y por eso les hacía referencia que es un espacio alterno entre la acusación y, ojo, y en este caso el sobreseimiento. Por lo tanto, esta clausura provisional es eminentemente vinculante, efectivamente, en cuanto a la forma en que se le da continuación al proceso, y el juez en su auto correspondiente debe de establecer cuáles son los medios a investigar, cuáles van a ser los alcances del mismo, plazo para la presentación de un nuevo acto conclusivo y consecuencia a ello, pues que el ente investigador tome una actitud frente a la acción instada. Luego identificamos el sobreseimiento. El artículo 328 del Código Procesal Penal establece que corresponde sobreseer, y aquí vamos a establecer los tres elementos a través de los cuales puede otorgarse el sobreseimiento.
Número 1, cuando resulte evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición de una pena. ¿Cuáles son las condiciones para la imposición de una pena, amigos? Bueno, que supongamos que la prueba que se ha determinado, se ha decretado o se ha identificado como ilícita, porque el juez lo debe de calificar. 2, que no se identifique en forma clara, precisa, circunstanciada, cuáles son los elementos a través de los cuales se está instando el respectivo proceso penal. De ahí identificamos otro elemento, que cuando a pesar de la certeza no existiera razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba, es decir, se puede solicitar clausura provisional si puedo conseguir nuevos elementos de prueba. Si no lo puedo hacer, efectivamente se limita este ejercicio de derecho y consecuencia de ello. Un segundito, amor. Perdón. Y consecuencia de ello, entonces establecemos y determinamos que efectivamente en este caso, el sobreseimiento se instará o se deberá instar porque efectivamente ya no hay más, ya no se puede incorporar, ya no existe otro elemento racional suficiente para determinar y creer que efectivamente el sindicado ha cometido el ilícito. Y el punto 3, cuando se trate de delitos contra el régimen jurídico tributario. ¿Qué es el sobreseimiento? El artículo 330 establece cuál es su valor y sus efectos, y establece que cuando el sobreseimiento firme establece: cierra irrevocablemente el proceso en relación al imputado en cuyo favor se dicta, inhibe su nueva persecución, es decir, insta un non bis in idem, y en este caso hace cesar todas las medidas de coerción. 3 elementos. 1, cierra irrevocablemente el proceso. 2, inhibe una nueva persecución penal, es decir, causa cosa juzgada. Y 3, evidentemente, va a establecer el cese de toda medida de coerción. De esta cuenta, entonces, establecemos que efectivamente vamos a determinar qué es el sobreseimiento y seguidamente vamos a identificar la acusación por la vía del procedimiento abreviado. El artículo 464 establece primero la admisibilidad. Si el Ministerio Público estima suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años de privación de libertad o de una pena no privativa de libertad, o aún en forma conjunta, podrá solicitar que, según el código, en este caso, se inste en el procedimiento intermedio un procedimiento abreviado. ¿Qué es el procedimiento abreviado, amigos? Es sencillo, pero deben de concurrir, en este caso, 2 elementos. El segundo párrafo del artículo 464 establece: el Ministerio Público deberá contar con el acuerdo del imputado y de su defensor. Es decir, debe de haber un acuerdo por tramitarlo en la vía del procedimiento abreviado, que se extenderá la admisión del hecho. Ojo, el sindicado en audiencia debe de admitir que ha cometido el ilícito y la participación. Ojo, 3 elementos deben de contenerse en la admisión del criterio del procedimiento abreviado. ¿Cuáles son los elementos? Primero, admitir la comisión de los hechos descritos en el criterio de acusación. 2, identificar que acepta la participación efectiva y activa en la comisión del delito. Y 3, acepta la vía propuesta. Es decir, que acepta que se le inste o que se lleve a cabo su juicio por, en este caso, un procedimiento abreviado. Pero el artículo 465, recordemos que efectivamente no se puede violentar la Constitución Política de la República. Y si identificamos estos 3 elementos que he establecido, particularmente 1 y 2, a través de los cuales admito los hechos de la acusación y admito la participación en el delito, alguien me podrá decir: Lic, pero la Constitución Política de la República establece que nadie puede declarar contra sí mismo, fundamento legal, artículo 16 de la Constitución Política de la República. Y de esa cuenta, el artículo 16 obviamente es una garantía, y que también se patentiza en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Sin embargo, este es un procedimiento alterno y el artículo 465 nos patentiza ese derecho en favor del sindicado que establece. El juez oirá al imputado y dictará la resolución que corresponda y podrá absolver o condenar. Vean eso. Cómo en el procedimiento abreviado el juez puede incluso absolver al sindicado si determina, a pesar de la admisión de los hechos, determina que no hubo elementos suficientes para condenar. Entonces, el órgano jurisdiccional también es garante de este aspecto y de esta condición. La sentencia se basará en el hecho descrito en la acusación admitida por el imputado, sin perjuicio de incorporar otros elementos favorables a él, cuya prueba tenga su fuente en el procedimiento preparatorio y se podrá dar al hecho una calificación jurídica al de la acusación. Bueno, de esta cuenta, esta es la acusación por el procedimiento abreviado. También otros elementos, ya solo los vamos a nominar, las medidas desjudicializadoras, el criterio de oportunidad y la suspensión condicional de la persecución penal, que ahora mismo solo los vamos a nominar, pues ya hemos hablado ampliamente de ellos en clases anteriores. Vamos a trabajar la audiencia de etapa intermedia. Si alguien tiene una duda al respecto, por favor, vamos a identificar después de esta pausa que vamos a hacer ahora, 5 minutos les voy a dar, para resolver sus dudas, voy a explicarles la audiencia de etapa intermedia y vamos a proceder a reproducir audio de la audiencia de etapa intermedia. Los veo en breve, distinguidos amigos, y vamos a esperar sus respectivas dudas. Los veo.
Bueno, continuando con nuestra respectiva clase, vamos a proceder a identificar las dudas. Dice un compañero que cuando un juzgado emplaza a algún individuo, pero en el emplazamiento va el nombre escrito mal o incompleto, la persona puede negarse a asistir a sabiendas que no es la persona a quien se le solicita se presente, o bien tiene que presentarse. Bueno, es subjetivo, ¿verdad, amigos? Hay quienes se identifican, pues bueno, es que mi nombre no se identificaba, es que no tenía un acento, es que mi apellido es con S y no con Z. Fíjense que particularmente en el proceso penal eso no importa. Digamos, la individualización efectivamente, si es citado, debe de asistir. Por ejemplo, es un elemento vinculante y definitivamente, ¿verdad? Al menos lo que podría, en resumidas cuentas, establecer es que efectivamente no, digamos, de una u otra manera, la orden de aprehensión no podría ejecutarse, puesto que el nombre no coincide o no corresponde. Pero si yo sé que me corresponde a mí resolver la situación jurídica, obviamente uno sabe por qué es que lo están citando, pues no es, normalmente si uno ha cometido un ilícito, uno tiene la idea del por qué es la citación jurídica, de lo contrario, pues tampoco podemos asumir o establecer o creer que efectivamente pues, o sea, me van a acusar o me van a sindicar de algo que yo no he hecho, ¿verdad? Normalmente la persona sabe qué es lo que ha hecho, amigo. Los efectos del sobreseimiento se encuentran regulados en el artículo 300, ahorita les identifico, artículo 330 del Código Procesal Penal, que era lo que les hacía referencia, que en este caso se cierra irrevocablemente el proceso, inhibe una nueva persecución penal y hace cesar las medidas de coerción. En este caso, identifica Carlos. Carlos identifica si el sobreseimiento produce cosa juzgada, como no los manifestó, debe existir sentencia. No, no es necesario, amigo, porque el sobreseimiento definitivamente establece que no hay elementos para creer que se pueda llevar a juicio a la persona y genera una cosa juzgada porque ya no se le va a poder investigar por los mismos hechos. No necesariamente debe de ser, y esto definitivamente lo establece el artículo 330 del Código Procesal Penal. Dice Gloria, los elementos del sobreseimiento, uno era la admisibilidad. No, amiga, no es un elemento del sobreseimiento la admisibilidad. Los elementos del sobreseimiento, o básicamente los efectos, porque no dije elementos, efectos, no elementos, son en este caso el cierre irrevocable del proceso, la acción inhibitoria para conocer nuevamente los mismos hechos y el cese de medidas de coerción. Henry dice en cuanto a una investigación así sin plazo, por ejemplo, el caso del expresidente de Guatemala que está en prisión preventiva y que la cual la lleva tres o 2 años aproximadamente en prisión y hasta ahora no le han presentado acto conclusivo. El MP, eso se podría tomar que no hay vinculación procesal, no porque si no, vamos a ver, no porque si no hay una denuncia, sino que ellos ya fueron ligados a proceso y entonces, ¿a qué plazo está sometido la investigación? Bueno, miren, pues aquí definitivamente, ¿verdad? Aquí es una situación bastante dudosa. Por ejemplo, yo estuve en un caso que la primera declaración me duró 9 meses, 9 meses de primera declaración y las personas en prisión provisional. Y digamos, lo que les quiero decir es de que estos casos en mayor riesgo son bastante atípicos, ¿verdad? Digamos, el hecho de que no se conozca, en este caso, los actos conclusivos, muchas veces no es porque el ente investigador no quiera presentar los actos conclusivos, sino que deriva en que efectivamente existen recursos y acciones procesales que impiden ese acto. No les sabría decir si ya están los actos conclusivos, porque sería mentirle si le digo que ya están o no están. No lo sé, desconozco los extremos. Lo que sí es cierto es que la audiencia de etapa intermedia no se ha diligenciado, pero no se ha diligenciado no quiere decir que no se haya presentado un acto conclusivo. Posiblemente los actos conclusivos ya existan, pero lo que no hay definitivamente son, no se ha diligenciado la audiencia de
etapa intermedia. Vamos a ver, Evaristo dice, en el procedimiento abreviado, ¿se realiza la investigación de la etapa preparatoria o no? Sí se realiza, amigo, porque con base de hecho es una acusación, ¿verdad? Y la acusación debe de contener los mismos requisitos del artículo 332 bis. La diferencia es la vía procesal, es decir, usted no va a ir a debate oral y público, sino que en este caso va a resolverlo a través de un procedimiento abreviado. José Manuel dice, perdón, dice Noemí, ¿pueden absolver al imputado cuando falta uno de los requisitos de lo que indica el artículo 332 o se presenta algo más para aclarar ese punto? Ya les voy a hablar eso en la etapa intermedia. Ahorita mismo le voy a contestar, amiga, y va a comprenderme en qué consiste la audiencia de etapa intermedia y que obviamente va a ser vinculante el escrito de acusación. José Manuel dice, se puede girar orden de allanamiento con una pasantilla de audiencias, ya que el Ministerio Público tiene diferentes órdenes para realizar dichos allanamientos. Dependiendo del departamento que lo esté girando, o tienen que ser iguales órdenes giradas por el MP. No es el MP quien gira las órdenes, amigos, sino que el MP solicita las órdenes de allanamiento y en este caso es el juez contralor el que decreta si es vinculante y si es necesario los allanamientos correspondientes. Vamos a ver, Kimberly, ya le contesté la pregunta a Kimberly, al compañero Carlos también. Sí, a un imputado se le aplicó el sobreseimiento. ¿Y qué pasa si sigue firmando el control de medida sustitutiva? En este caso ya no debe de seguir, porque por eso establece la norma que en este caso, se quedan, en este caso, quedan en este caso, ¿cómo se llama esto? En suspensión, es decir, se cesan, esa es la palabra correcta, cesa toda medida de coerción. Vamos a ver, en el procedimiento abreviado, uno de los elementos es la admisibilidad. Mencionó tres. Vamos a ir al artículo 464 del Código Procesal Penal y esos elementos están en el artículo 464, párrafo 2. ¿Y cuáles son? Que en este caso, el imputado debe de admitir los hechos de la acusación. Es decir, que debe de admitir que participó en los hechos, debe de establecer que su efectiva participación fue vinculante a lo que el Ministerio Público le ha acusado y que acepta la vía procesal. Es decir, entonces, la admisión del hecho, la participación del hecho y la aceptación de la vía propuesta, fundamentado en el artículo 464 del Código Procesal Penal en el párrafo 2. Bueno, con ello, amigos, no sé si alguien tiene alguna duda distinta. Si, digamos, si hubiera alguna duda distinta a las que hemos identificado, este es el debido momento y en todo caso, pues vamos a proceder a trabajar la audiencia de etapa intermedia. Voy a habilitarles un minutito más y con esto, amiga, la que había preguntado sobre lo del 332 bis, ahora mismo le voy a contestar con el diligenciamiento de esta audiencia y vamos a comprender cuál es el enfoque y pongámosle mucha atención porque efectivamente va a ser vinculante este aspecto y obviamente vamos a establecer y entender la diferencia entre los actos conclusivos y la audiencia de etapa intermedia. Los veo en un segundo.
Continuando con nuestra respectiva sesión, entonces vamos a proceder. Nos pregunta la compañera, la pregunta de Jeff, dice, ya le había contestado, amiga, definitivamente es en el artículo 464, está la respuesta, en qué momento se insta el procedimiento abreviado en la audiencia de etapa intermedia. Marlene dice la presentación de medidas desjudicializadoras, ahí está, amiga, puede tomarle fotografía, pero las medidas desjudicializadoras ya no abondé en ellas porque ya las agotamos en una clase. ¿Se recuerdan cuando hablábamos del criterio de oportunidad y la suspensión condicional de la persecución penal? ¿Qué resolución se da? O sea, dice Tony dice, ¿cuáles son los beneficios del procedimiento abreviado? ¿Cuál es la influencia del abogado defensor en este tema? Bueno, el beneficio, amigo, es de que su sentencia va a tener un carácter, en este caso, distinto a una prisión preventiva. Evidentemente, se va a buscar que, en este caso, el sindicado tenga un beneficio a una conmuta de penas y que el proceso termine, ¿verdad? Porque al final de cuentas, digamos, si los hechos son notorios, ¿verdad? Y es que esto es un particular, ¿verdad? Digamos, si el defensor debe de ser consciente, pues, de que cuáles van a ser los alcances. Por ejemplo, hablemos del delito de portación ilegal de arma de fuego. Es un delito que no aplica, ojo, no aplica el procedimiento abreviado. Pero si el delito, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia ha establecido que es un delito de mera acción, es decir, que solo con portar, o sea, no tengo nada más que portar un arma, solo por ese hecho ya se puede establecer y determinar que efectivamente es un poquito complicado de establecer de que no portaba el arma de fuego la persona. Y de esa cuenta, entonces, son hechos notorios, ¿verdad? Que al final de cuentas dice uno, bueno, pues sí, ¿qué puedo decir? Si está, por ejemplo, si a mí me ven por lesiones, ¿verdad? Yo agarrando a patadas a una persona, le causa lesiones y está un video. ¿Por qué voy a irme a debate si ahí está el video? O sea, entonces el procedimiento abreviado, yo como abogado defensor voy a decir, no, pues es evidente, ¿para qué me voy a ir a un juicio? Si en el juicio igual voy a perder. Entonces, evidentemente, acepto los hechos y que gano, obviamente, una sentencia favorable y con ese caso, con miras a que incluso pueda existir o suspensión condicional de la pena o multas correspondientes. ¿Qué resolución se da si el juez accede a la acusación formulada por el MP? Se dicta en este caso, y estas son las preguntas del video, ¿verdad, amigo? Pero, bueno, tienen que investigarlas, ¿verdad? Pero evidentemente es en este caso vinculante, ¿verdad? Que ustedes lo estudien, ¿verdad? Esas son las preguntas del examen, es lo que ustedes tienen que estudiar, amigos. Entonces no se la voy a contestar porque vamos a procurar que haya un poco de análisis de la información. ¿En qué etapa procesal se puede instar? Ya lo contesté, Henry. Y con ello, entonces, vamos a continuar con nuestro respectivo curso y vamos a hablar de la audiencia de etapa intermedia. La audiencia de etapa intermedia, en este caso, es una audiencia bastante sencilla. ¿Por qué? Porque en la audiencia de etapa intermedia, recordemos que esta es una audiencia eminentemente técnica. ¿Por qué? Primero, vamos a ir para poder comprender los efectos de esta audiencia. El artículo 340 del Código Procesal Penal establece: la audiencia de etapa intermedia tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal. 2. En caso de formularse una acusación, se discutirá sobre los hechos planteados y la probabilidad que puedan ser demostrados en debate. El auto de apertura a juicio fundamentará la decisión de llevar a juicio oral a una persona. En este caso, en caso de solicitarse la clausura provisional, el juez debe indicar los medios de investigación pendientes de realizar y fijará día y hora en que se debe realizar la apertura. El artículo 341 establece que va a resolver el juez, pero vayamos a las partes, a los elementos. Quiere decir entonces que el ente investigador en esta audiencia va a fundamentar de que su acusación tiene esa probabilidad de, valga la redundancia, de ser probada en debate.
¿Qué sucede? Ya lo van a escuchar ustedes en el audio, pero prácticamente el ente investigador da lectura a su acusación y en este caso establece su requerimiento fiscal. ¿Cuáles pueden ser sus requerimientos? Obviamente la acusación por apertura a juicio, el sobreseimiento, clausura del procedimiento o archivo, que son los elementos o peticiones que puede hacer el ente investigador. Ahora, el creyente. El creyente adhesivo, ¿quién es? Se recuerdan que de conformidad con el artículo 116, 117, 119 del Código Procesal Penal, el creyente adhesivo es la persona que va a poder, 118, perdón, 116, 117 y 118 del Código Procesal Penal establecen que en este caso el creyente adhesivo es la persona a quien se le considera como agraviado. Y ojo, el artículo 118 establece que en esta etapa procesal es el último momento a través del cual en este caso, el agraviado puede constituirse como agraviado en el proceso. Ahora bien, no solo se va a constituir como agraviado, el artículo 337 establece sus actitudes procesales y el artículo 337 establece que en audiencia el querellante o quien sin éxito haya pretendido serlo podrá adherirse a la acusación, señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación, requiriendo su corrección y objetar la acusación porque emite algún imputado o algún hecho circunstanciado de interés. El defensor, por su cuenta, podrá tomar las siguientes actitudes. Señalar los vicios formales, y esto es importante, amigos. Y estos elementos, en este caso el artículo 336, establece que efectivamente, contestándole acá a la compañera, en este caso, ¿qué se presenta para aclarar el punto del artículo 332? Y miren este aspecto, pues. Establece el artículo 336 que se deben de señalar los vicios formales. ¿Cuáles son los vicios formales? Que no se haya incurrido con los elementos que establece el artículo 332 bis del Código Procesal Penal y que efectivamente existan esos elementos condicionales a través de los cuales efectivamente el órgano jurisdiccional, en este caso, ordene al MP aclarar esos vicios. Por lo tanto, que existan vicios formales no quiere decir en este caso que no, porque digamos, los vicios de forma se deben de corregir. Ahora bien, si no se cumple con esos elementos, y esto es un punto importante, porque el artículo 336 establece que yo como defensor puedo, en este caso, plantear excepciones u obstáculos a la persecución penal. ¿Se recuerdan de esos? Ya hablamos de las excepciones y obstáculos a la persecución penal. De ellos podríamos identificar, en este caso, ¿cómo se llama? La cuestión prejudicial y las excepciones, la falta de acción, ¿verdad? Se recordarán de esos dos. Y obviamente eso yo los puedo instar en esta etapa, pero también puedo formular objeciones. Y a estas objeciones voy a identificar, bueno, si objeto porque el ente investigador no pudo establecer la forma clara, precisa y circunstanciada, y consecuencia de ello, entonces el defensor va a presentar esas oposiciones, y el artículo 339 lo establece. En la audiencia, el acusado y su defensor y las demás partes podrán oponerse a la constitución definitiva del querellante y las partes. En la misma se presentará prueba documental. Eso es para la identificación del querellante adhesivo. Y particularmente el defensor o el abogado defensor va a objetar que la acusación es insuficiente y estas objeciones yo las debo de instar, compañeros, ¿con base a qué? Pretendiendo creerle o hacerle ver al juez en las objeciones de que objetivamente se puede instar un sobreseimiento fundamentado en el artículo 328 del Código Procesal Penal y ahí deben de inducir ustedes. Y para contestarle al amigo, que entonces va a dictar el juez si accede a la petición de conformidad con el artículo 341, el juez va a emitir un auto de apertura a juicio, así se llama la resolución,
el sobreseimiento si corresponda, clausura provisional o el archivo. El artículo 342 establece los requisitos del auto de apertura a juicio y estos deben de cumplir, en este caso, el órgano jurisdiccional previo a dar por terminada la respectiva audiencia correspondiente. Bueno, con esto, distinguidos y apreciados amigos, estamos dando por agotada, en este caso, nuestra respectiva clase del día de hoy, pero sí voy a reproducirles un audio de la etapa intermedia y consecuencia de ello, pues vamos a proceder en este caso. Consecuencia de ello, vamos a proceder en este caso a reproducir el respectivo audio. No sin antes, distinguidos y apreciados compañeros, no sin antes, pues, hacerles referencia que es de mi interés, ¿verdad? Que si alguien tiene alguna duda, algún comentario o algo que decir al respecto, este va a ser el debido momento, contestándoles a todos, pues, en la mayor parte o en la medida de sus posibilidades, la mayor cantidad de preguntas. De esta cuenta, entonces, vamos a proceder, ¿verdad? Si no hubiera alguna duda, igual les voy a habilitar un minuto, porque efectivamente con eso vamos a tener suficiente tiempo para poder escuchar el audio y que ustedes puedan, en este caso, estar a bien con el respectivo curso. Entonces, les voy a dar un minutito si hubiera alguna otra duda y vamos a continuar. Bueno, de no haber dudas, vamos a proceder entonces ahora mismo, amigos, en este caso, bueno, dice Freddy, con relación a los delitos dolosos, habrá procedimiento abreviado, dependiendo si el ente investigador considera que la pena a imponerse no va a superar los 5 años, sí, amigo, no hay problema. Dice Noemí que si estarán disponibles las clases. Yo ya grabé los videos, mi amiga, no sé si estarán en la plataforma, pero sí ya grabé los videos. Entonces, voy a dejar en este caso el respectivo audio y cualquier duda la vamos a contestar. Las 12 horas con 47 minutos del día jueves 1 de septiembre del año 2016, da inicio a la audiencia intermedia programada conforme la causa 1073-2015-392 a cargo de este juzgado noveno de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de la ciudad de Guatemala. Se hace constar que en esta sala de audiencias, además de la juzgadora titular y la asistente Abigail Hernández, se cuenta con la presencia de los siguientes sujetos procesales. En calidad de sindicada, la señora Gloria Elizabeth Castillo Alonso de Guillén, quien se identifica con el DPI con Código Único de Identificación 2484-76785-0506, emitido por el Registro Nacional de las Personas. Ejerciendo su defensa, los abogados Carlos Aparicio por Lux. Perdonen, compañeros, es que esta que les estaba reproduciendo es demasiado extensa. Aquí tengo otra, vamos a ver, es que la que les estaba reproduciendo ahora mismo es demasiado extensa. Vamos a reproducir otra, amigos. Vamos a ver, ahora mismo
Ahora mismo se las... Además de la juzgadora titular y la asistente Ángela Macal, se cuenta con la presencia de los siguientes sujetos procesales. En calidad de sindicada, la señora Gloria Elizabeth Castillo Alonso de Guillén, que se identifica con el DPI, con Código Único de Identificación. Un segundo, amigos, tengo problemas con la comunicación, pero ahora mismo vamos a proceder a reproducir el respectivo audio. Solo permítanme un segundo, desconozco el motivo por el cual se está generando problema. Buenos días. Para el día de hoy, miércoles 30 de enero del año 2013, se fijó audiencia de fase intermedia dentro del proceso número 1070-2012-328, para lo cual estamos constituidos en la sala de audiencia del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, ubicado en el tercer nivel de la Torre de Tribunales Centro Cívico Zona 1 de la Ciudad de Guatemala. La presente audiencia se graba en el sistema de audio de este órgano jurisdiccional. Al finalizar la misma, se indicará dónde pueden obtener disco compacto para los efectos legales subsiguientes. Ha comparecido ante esta judicatura representante del Ministerio Público, abogado Andrés Lara Jurado. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes o buenos días. Buenos días. Señor sindicado Carlos Eduardo Martínez Salazar. Buenos días. Buenos días. Su abogada defensora del Instituto de la Defensa Pública Penal, licenciada Dilia Amparo Gómez López. Buenos días, señor juez. Licenciada, ¿usted es la titular? Actúo por única vez. El titular del presente abogado titular es el licenciado Denis Vinicio Carrijo. Gracias, abogado. Tomando en cuenta entonces el artículo 97 del Código Procesal Penal, 101 del Código Procesal Penal y los respectivos artículos de la Ley del Instituto de la Defensa Pública Penal, se admite la participación de la abogada Gómez López por esta única vez, tomando en cuenta la unicidad de dicha institución. Tomando en cuenta la naturaleza de la audiencia del día de hoy, que es una fase intermedia, en base al artículo 340 del Código Procesal Penal, le voy a dar la palabra al Ministerio Público para que se pronuncie sobre su memorial de acusación presentado en su oportunidad. Gracias, señor juez. Dentro de las investigaciones practicadas por esta agencia fiscal, se ha establecido que usted, Carlos Eduardo Martínez Salazar, fue aprehendido el día 12 de julio del año 2012 a las 11 horas con 30 minutos aproximadamente, frente a un negocio de venta de licor sin nombre, ubicado en la Sexta Avenida 5-86 de la zona 2 del municipio de Santa Catarina Pinula, departamento de Guatemala, por agentes de la Policía Nacional Civil. Al momento en que usted, Carlos Eduardo Martínez Salazar, salía del negocio antes referido, los agentes, al observar que usted llevaba en forma visible en el cinto del lado derecho un arma de fuego, por lo cual le marcaron el alto, y al realizar el registro superficial le incautaron a usted a la altura del cinto del lado derecho un arma de fuego tipo pistola marca Bull, modelo G Cherokee, calibre 9 por 19 milímetros, número de serie o registro GG
10.556, con su respectivo cargador, conteniendo en su interior 14 cartuchos calibre 9 milímetros. Y al solicitarle los agentes de la Policía Nacional Civil a usted la licencia de portación de dicha arma de fuego extendida por la Dirección General de Control de Armas y Municiones, usted manifestó carecer de la misma y presentó únicamente la fotocopia legalizada de la tarjeta de tenencia del arma de fuego antes descrita, número 2276691, a nombre de Carlos Eduardo Martínez Salazar, de fecha 14 de mayo de 2012. Por lo cual, su conducta verificada en su persona constituye el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y o deportiva, regulado en el artículo 123 de la Ley de Armas y Municiones. Dentro de los medios de investigación con los que cuenta el Ministerio Público, tenemos los siguientes: declaraciones testimoniales de César Noé Castañeda Vázquez y Mario Leonel Maldonado, quienes son agentes de la Policía Nacional Civil, en las cuales relatan las circunstancias de hora, modo y lugar en las cuales procedieron a la aprehensión del sindicado portando un arma de fuego en forma visible. También tenemos documentales, como es la prevención policial de fecha 12 de julio de 2012, un acta de inspección ocular de fecha 12 de abril del 2012, en la cual es parte íntegra 6 fotografías en donde obran el arma de fuego y los cartuchos incautados al sindicado. Fotocopia legalizada de la tarjeta de tenencia de arma de fuego antes mencionada a nombre de Carlos Eduardo Martínez Salazar. Oficio de fecha 5 de octubre de 2012, extendida por la Dirección General de Control de Armas y Municiones, donde se establece que el arma de fuego antes referida se encuentra registrada a nombre de Carlos Eduardo Martínez Salazar y que el señor antes referido, o sea, el sindicado, no cuenta con autorización para portar el arma de fuego que tiene registrada. Oficio de fecha 5 de octubre de 2012, extendido por la Dirección General de Control de Armas y Municiones, donde se establece que el arma de fuego en mención se encuentra registrada a nombre de la persona antes referida, únicamente la tenencia de la misma. Copia certificada del dictamen pericial de fecha 27 de agosto del 2012, realizado por el perito del INASIF, en la cual establece que el arma en mención, con su respectivo cargador y 14 cartuchos, se encuentran en capacidad de disparar. Un certificado de documento personal de identificación del señor Carlos Eduardo Martínez Salazar. 2 hojas contenidas en su anverso, fotocopia del carnet del Grupo Ejecutivo de Operaciones de Seguridad a nombre de Carlos Eduardo Martínez Salazar. Y como evidencia material tenemos una pistola marca Bull, modelo G Cherokee, calibre 9 por 19 milímetros, número de serie o registro GG 10.556 con su respectivo cargador y 14 cartuchos calibre 9 milímetros, los cuales se encuentran en disposición del honorable juzgador en la Dirección General de Control de Armas de Fuego. De conformidad con lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público solicita al honorable juzgador que se admita la acusación planteada y solicita que se aperture juicio oral en contra del señor Carlos Eduardo Martínez Salazar por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y o deportivo. Solamente, señor juez. Abogada defensora, para que usted haga uso de su derecho en base al artículo 336 del Código Procesal Penal, tiene la palabra. Muchas gracias, honorable juez. La defensa técnica de Carlos Eduardo Martínez Salazar, pues al honorable juez quiere hacer la siguiente argumentación, señor juez. Dentro de esta fase, señor juez, y de acuerdo a lo que establece el artículo 5 del Código Procesal Penal, es importante señalar que el Código Procesal Penal en su artículo 5 establece los fines del proceso penal, dentro de ellos la averiguación de un hecho señalado como delito, las circunstancias en que pudo haber sido cometido y establecer la posible participación del sindicado, en este caso, pues mi defendido. Dentro de la acusación que presenta el Ministerio Público dentro de esta audiencia, es importante resaltar, señor juez, que dentro de los medios de investigación con que cuenta el Ministerio Público, se ha aportado la tarjeta de tenencia de arma de fuego, extendida por el Ministerio de la Defensa Nacional de la Dirección General de Control de Armas y Municiones, donde efectivamente pues se tiene la tenencia del arma en mención, que es un tipo pistola, marca Bull, modelo G Cherokee, calibre 9 milímetros, número de serie GG 10.556, la cañón 92 milímetros. Se encuentra registrada a nombre de Carlos Eduardo Martínez Salazar. Asimismo, señor juez, del momento que mi defendido fue detenido por los agentes de la Policía Nacional Civil,
En ningún momento se ha argumentado o se ha indicado por parte de los agentes que efectivamente mi defendido haya portado dicha arma. Él se encontraba pues dentro de su domicilio, acreditando la tenencia del arma. Asimismo, señor juez, dentro de los elementos o documentos que presenta el Ministerio Público dentro de esta acusación, existe la tarjeta de tenencia de fuego ya indicada. Asimismo, existe un oficio donde efectivamente se establece que mi defendido pues estaba realizando los trámites necesarios ante el DIGECAM para obtener su licencia respectiva. En ningún momento él aportaba en forma visible o que indique que él la portara fuera de su domicilio. En ningún momento se ha establecido tales extremos, señor juez. Están varios oficios, incluso las inspecciones, donde se establece que él sí aparece el nombre de mi defendido, Carlos Eduardo Martínez, donde se está estableciendo la tenencia de dicha arma, la propiedad de dicha arma. Existe también un dictamen pericial de parte del INASIF, donde se establece el registro de dicha arma. Asimismo, también se establece con los documentos que presenta el Ministerio Público la documentación, un certificado de identificación, un documento personal de identificación de mi defendido. Asimismo, señor juez, dentro de esta audiencia me voy a permitir presentarle la copia en original de la tarjeta de tenencia de fuego de dicha arma, así como también unas cartas de referencia personal, señor juez, donde se demuestra pues que mi defendido pues es una persona trabajadora, es una persona que presta sus servicios como agente de seguridad dentro del Grupo Ejecutivos Operaciones de Seguridad S.A. GEOS de la empresa de seguridad de investigaciones privadas. Y pues documentos con los cuales pues se demuestra, señor juez, que en ningún momento pues mi defendido portaba en forma ilegal dicha arma, que con las cartas y con los documentos pues se demuestra que él en la vía pública no portaba dicha arma, que es una persona trabajadora, que es una persona que presta sus servicios como agente de seguridad, que se demuestra con las cartas que presentaré a usted, señor juez. Y en virtud de ello, señor juez, considero que mi defendido en ningún momento ha cometido tal ilícito del delito de portación ilegal de armas establecido en el artículo 123 de la Ley de Armas y Municiones, porque atendiendo al principio de presunción de inocencia que asiste a mi defendido, no se ha destruido tal principio, por lo que esta defensa, en base al principio de defensa establecido en el artículo 12 de la Constitución, al honorable juez pues solicita se decrete el sobreseimiento de la presente causa a favor de mi defendido. Únicamente, señor juez. Tomando en cuenta lo manifestado por los sujetos procesales, también tomando en cuenta que, como bien lo decía la distinguida abogada defensora, el proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito de falta, las circunstancias en que fue cometido y la posible participación del sindicado. El Ministerio Público, cuando tiene conocimiento por cualquier medio de un hecho delictivo, en este caso una prevención policial, pues tiene la obligación de ejercer esa investigación criminal y forense, la persecución penal y la acción penal pública del 251 constitucional y del 309 de la investigación criminal y forense. Obviamente, para establecer esos fines inmediatos del proceso, actuando con objetividad del artículo 108. En este caso en particular, se ha mencionado justamente y se le vincula al señor sindicado por el delito de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y o deportivas.
Y efectivamente también tengo a la vista justamente el original de la tenencia del arma de fuego ya referida, de la Dirección General de Armas y Municiones, y también este documento efectivamente lo faculta a él y a cualquier persona, no cualquier persona, pero las personas que estén aptas para ello, a poder obtener un arma de fuego, y la Constitución Política establece la posibilidad o el derecho que tenemos los guatemaltecos de tener en nuestro caso un arma de fuego. Se ha manifestado que efectivamente en este caso no se ha podido demostrar esos aspectos de esa aportación fuera de su casa, que hacía trámites para obtener su licencia, y que debe hacérsele ver o tomar como parámetro el principio de presunción de inocencia. En este caso, obviamente, cuando entramos a esta fase intermedia, el artículo 332 en su segundo párrafo indica que justamente esta fase tiene por objeto que el juez evalúe la posibilidad de que los hechos descritos en la acusación del artículo 332 bis puedan ser demostrados en un debate, esa posibilidad, por la probabilidad de que él haya participado en ello. Esa probabilidad respeta justamente la presunción de inocencia. Y el artículo 340, que es de una reforma reciente del año 2010, ya agrega otros presupuestos a la fase intermedia e indica que tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia al requerimiento fiscal y también discutir sobre los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser demostrados en debate. Esto casi que está copiado en la misma forma, pero como ya indiqué, agrega un elemento. Cuando verificamos o tenemos que hacer un análisis de la pertinencia del requerimiento fiscal de esa acusación, obviamente establecemos que llene los requisitos de una plataforma fáctica, jurídica y probatoria, aunque no entramos a analizar los elementos de convicción porque no los tenemos presentes y no ese es el objetivo de la fase. Entonces, la judicatura justamente ha evaluado, teniendo a la vista la acusación presentada, y que efectivamente la tenencia de arma de fuego es un derecho que le existe al señor sindicado. Sin embargo, es total y absolutamente distinto la tenencia del arma de fuego y la aportación del arma de fuego. Si se dio, no se dio, si la llevaba, no la llevaba, etcétera, todos esos aspectos que son meramente de los principios del debate oral y público de inmediación, donde van a tener a la vista los testigos o la prueba, lo cual yo no lo puedo tener en este momento, pues justamente ahí tendrá que establecerse todos esos aspectos que ha referido la defensa, que son válidos, sin embargo, que obviamente en este caso no puedo entrar a conocer. El sobreseimiento del artículo 328 del Código Procesal Penal tiene dos presupuestos. Uno es de que no se puede poner una pena como excusa absolutoria, y el segundo es de que a pesar de toda la investigación no existan elementos serios para poder plantear una acusación, lo cual no es en este caso, puesto que el Ministerio Público ha presentado la acusación, la cual yo considero pertinente. Por tal motivo, esta judicatura, ante lo referido anteriormente, al considerar pertinente el requerimiento fiscal, debe admitir para su trámite la acusación presentada por el Ministerio Público en su oportunidad y obviamente declarar sin lugar la petición del sobreseimiento por las razones expuestas, y en base al artículo 341 y 342 del Código Procesal Penal dicta el formal auto de apertura a juicio en contra del señor Carlos Eduardo Martínez Salazar, quien deberá dilucidar su situación jurídica en un debate oral y público
a quien se le acusa por el delito de deportación ilegal de armas de fuego de uso civil y o deportivas en base al artículo 123 de la Ley de Armas y Municiones. En ese sentido, deberá tomar parte en el debate oral y público el Ministerio Público a través de su abogado representante el día de hoy, o bien a quien designe la secretaría de dicha institución, tomando en cuenta la unicidad del ente investigador. Igualmente deberá tomar parte el señor sindicado o acusado Carlos Eduardo Martínez Salazar, su abogada defensora titular, o abogado, perdón, buenos días para el día de hoy, Con miércoles ello, 30 de distinguidos enero y del año apreciados amigos, entonces vemos cómo efectivamente, ¿verdad? En la audiencia, pues, creo que había, ¿verdad? Una audiencia bastante analizada y pudieron ustedes identificar lo que hablábamos en clase, ¿verdad? Específicamente en cuanto a la acusación, los elementos, ¿verdad? Pertinentes de la etapa intermedia, y podrán observar ustedes cómo el juez hace corrección, bueno, parcialmente a la defensa, haciéndole referencia de que es una audiencia técnica, pues que el juez no puede entrar a conocer en la etapa intermedia, porque en la etapa intermedia solamente se discute la pertinencia del requerimiento fiscal. Con ello, pues, distinguidos y apreciados compañeros, espero pues haberles podido aclarar la consistencia de la etapa, audiencia de etapa intermedia y los actos conclusivos. Distinguidos y apreciados amigos, ha sido un gusto, ha sido un honor poder compartir con ustedes. Si alguien tiene alguna otra duda, pues evidentemente vamos a contestarla en las respectivas clases que correspondan, invitándoles siempre pues que si han quedado márgenes de dudas, pues invitándolos el día de mañana en el mismo horario, vuelvo a impartir la clase, o el día lunes a las 7 de la noche. Tengan todos y cada uno de ustedes la mejor de las mañanas, distinguidos y apreciados amigos. Cuídense mucho, éxitos, bendiciones extensivas hasta sus respectivos hogares. Saludos a todos y cada uno de las distintas sedes académicas que nos escuchan en el interior de la República, principalmente a los compañeros de por Quetzaltenango, de Retaluleu, los compañeros que están en Coatepeque, los distinguidos amigos que nos escuchan también de las Verapaces, ¿verdad? Del Petén, de Jutiapa, Jalapa, San Marcos, los compañeros que bien siempre nos escuchan del Puerto San José. A todos y cada uno de ustedes, distinguidos y apreciados amigos, un éxito, les deseo un día de éxitos, que tengan la mejor de las mañanas, cuídense mucho, éxitos, bendiciones, y en este caso, desearles pues lo mejor a todos y cada uno de ustedes. En cuanto a los videos, distinguidos amigos, de verdad, yo sé que están preocupados por las preguntas, pero créanme que son preguntas bastante básicas. Yo les sugiero analizar las presentaciones, de ahí salen lo que hemos visto en clase, los artículos. No voy a hacer preguntas distintas de eso, ¿verdad? Es más, ahí están, es parte de las presentaciones, muchas de ellas salen de las presentaciones, y obviamente lo poquito que ustedes van a ir aunando en sus respectivas clases. Espero entonces con ello pues tengan excelentes evaluaciones, cuídense mucho, tengan el mejor o la mejor de las jornadas, éxitos y bendiciones a todos. Buen día.